Gusto el poder platicar en este momento desde el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta con Vivian Lang, que es la directora de Singularity University México Summit, que le digo, es un evento sorprendente desde que uno llega. ¿Qué es lo primero que vi? Un robot que se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer promociones de los productos de tu empresa y nada más tienes que hablar con mis creadores. Dije, wow. Y después caminé otro paso y había unos escritorios que rodeaban a una persona con algunas cámaras y unos brazos mecánicos estaban haciendo con pluma y con lápiz los retratos de esas personas. Después caminé un poco más allá y estaba un stand de Oracle en donde me enseñaron precisamente cuál sería el diseño de una ciudad inteligente en donde todo sea controlado a través de un software, en donde el metro, por ejemplo, o el tren ya sepa precisamente el propio sistema cuándo tiene que entrar a mantenimiento y cómo si una ambulancia está despachada a través del reconocimiento facial, llega ya la persona al hospital y ya saben cuáles son las medicinas que le pueden administrar, qué es lo que tiene y cómo lo pueden atender. Lo mismo pasa también en la cadena productiva de una empresa, en donde los camiones ya están precisamente diseñados para que usted sepa cuánto es lo que está entregando, en dónde lo está entregando, cuál es la gasolina que tiene el camión, cuánto es lo que le están pagando, cuánto es lo que tiene de inventario. Después caminaba, también ya no son a lo mejor tan nuevos, pero esos visores de Samsung con los teléfonos en donde había un video de realidad de 3D en donde te sientes buceando entre delfines. Y después escuché una plática en donde se habla de cómo la propia inteligencia artificial puede llegar a crear arte a través de que se va desarrollando esa misma inteligencia artificial. Ya no es nada más hacer un retrato, ya también es la expresión artística de la propia máquina que puede ir avanzando. Después escuché a la propia Vivian que me hablaba de un ratón al que le habían puesto un chip y ese ratón podía modificar su conducta a través de si se prendía o se apagaba el chip, lo cual puede también, si nos ponemos a volar un poco, a lo mejor puede modificar la conducta de un violador, ¿no? Y puede ser a lo mejor la siguiente generación de sanciones penales, en lugar de que te metan a la cárcel, que un loco de estos, pues bueno, le pones el chip y ya no va a volver a reincidir y entonces podríamos tener, bueno, las posibilidades son infinitas, de verdad. Es la ventana al futuro, lo que tenemos el día de hoy aquí. Querida Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, y tú, muchísimas gracias por tenerme y por estar aquí. Oye, cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente qué es esto del Singularity University México Summit, ¿de qué se trata? Bueno, Singularity University es una universidad que está en California, en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA, y tiene el objetivo de entender cómo podemos usar la tecnología para resolver problemáticas globales. A final de cuentas, las tecnologías, cualquiera que ésta sea, tienen la capacidad de escalar proyectos. Si podemos escalar lo que estamos haciendo, podemos tener un mayor impacto y podemos cambiar el mundo. Si usamos las tecnologías con un propósito adecuado, entonces realmente podemos construir un mundo mejor, un futuro mejor para toda la humanidad. Lo que buscamos a través del Singularity U México Summit que hacemos en Jalisco es justamente empoderar a la gente a entender cuáles son estas tecnologías que están cambiando el mundo, qué es lo que ya se está logrando, porque hablas de cosas que suenan a ciencia ficción y no es cierto, es la realidad, es el presente, ni siquiera el futuro. Si no hablamos de hacia dónde va el mundo, no podemos prepararnos para él y no podemos realmente tener un papel activo en crearlo y en construir el futuro. Y eso es lo que queremos lograr, que México no sea un país que se adapta a las circunstancias, sino que construye el futuro en el que soñamos. Oye, miedo es una de las palabras de verdad que acompañan a esto. Cada vez que tú ves un desarrollo tecnológico tan impresionante, la palabra miedo empieza a surgir. Miedo de que la inteligencia artificial pueda rebasar al ser humano, miedo de incluso de modificar nuestras costumbres, ¿no? Somos muy arraigados a veces a las propias costumbres y la tecnología muchas veces viene a cambiarnos toda la forma en que nos desarrollamos todos los días. ¿Cómo superar el miedo? ¿Es correcto tener miedo a esto? Creo que el miedo a lo desconocido es algo totalmente normal. Y el miedo es algo que nos permite estar más alertas a lo que está sucediendo. Es importante estar alertas, pero es importante estar alertas para tomar responsabilidad de cómo vamos a utilizarlo. La tecnología no puede tener una connotación moral. La tecnología no puede ser ni buena ni mala porque es una herramienta. Y de la misma forma en la que un
martillo se utiliza para construir un puente, también podría romperle la cabeza a una persona. De la misma forma en la que un cuchillo nos ha permitido comer desde el hombre de las cavernas, un cuchillo ha sido un arma violenta múltiples veces. Entender la tecnología como herramienta nos da como seres humanos una doble responsabilidad de considerar cómo vamos a utilizarla. Y ahí viene la importancia de este tipo de eventos. Oye, pero a ver, yo te pongo, y fue una plática que hace un momento se llevó a cabo, el dilema moral. Claro. Porque el cuchillo regularmente está en la mano del hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuchillo ya tiene vida propia? A final de cuentas, siempre hay un humano que lo programa antes, siempre hay decisiones que se toman de inicio y que vienen por nuestra parte, y también el cómo se utiliza, no necesariamente el hasta dónde va a llegar, sino el cuál es el propósito que le estamos dando a esa tecnología, por lo menos hasta hoy sigue siendo 100% humano. ¿Por qué entonces Google dice, cuando está desarrollando inteligencia artificial y cuando ya la tiene y empieza a pensar por sí misma, mejor lo apagan? Porque el miedo a lo desconocido es lo más normal que existe. Ahora, creo que podemos verlo como miedo o que podemos verlo como posibilidad. Y el entender que estamos viviendo una época llena de posibilidades también nos empodera como individuos a hacer lo que antes solamente gobiernos tenían la posibilidad de hacer. Si pensamos en siglos anteriores, solamente un bonche de personas con mucho poder tenían la posibilidad de cambiar la realidad de las masas. Hoy en día, cualquier individuo que tenga acceso a conectividad, acceso a educación, puede cambiar el mundo desde incluso su casa. Hoy estamos hablando de varios temas. Hablamos de nanotecnología, de inteligencia artificial, hablamos de robótica como parte de ese desarrollo. Todos estos temas han sido parte de películas. Sin duda. O sea, y esas películas ya fueron superadas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la de Will Smith, de Yo, Robot, esa, ¿no? Por ejemplo, en donde el dilema moral de si los robots son buenos o son malos, o si son un apoyo o no. No me acuerdo de tecnología, pero podríamos hablar de esta de Inner Space, en donde inyectan una cápsula adentro de un cuerpo y allá adentro va un astronauta, finalmente después de la reducción de una cápsula que recorre todo el cuerpo, e incluso no se da cuenta que está embarazada la mujer en la que está, etcétera. Claro. Si hablamos de inteligencia artificial, Terminator, ¿no? Que fue toda una saga. ¿Qué tan cerca estamos de eso? De lograr las tecnologías o de llegar a ese futuro son dos cuestiones totalmente diferentes. El guión lo podemos escribir como tú quieras, ¿no? Pero la tecnología finalmente. Por supuesto, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Si pensamos en el experimento que hablábamos del ratón, en donde se le puede implantar conocimiento, es bastante similar a lo que vimos en Matrix. No tiene tanta diferencia. Lo que tenemos que decidir es cuál futuro queremos diseñar, porque puede ser un accidente o puede estar sabiamente diseñado. Eso depende de nosotros. Tener las conversaciones sobre las herramientas con las que contamos y las posibilidades que esto conlleva es lo único que nos puede permitir generar estrategias para construir un mundo mejor y no para destruir el planeta. Claro. Ahora, hablando en lo particular de Singularity University, ¿de qué forma se puede vincular a los empresarios, a los emprendedores en tecnología, a los estudiantes que son capaces con Singularity University, para que eso se convierta finalmente en desarrollo en este país? Mira, si eres un ejecutivo y no sabes cuáles son las tecnologías emergentes, prácticamente no estás haciendo tu trabajo. En cualquier momento van a desplazarte y ni cuenta te vas a dar porque no vas a haber entendido esa parte. Entonces, el tener esta forma de pensar, de entender las nuevas tecnologías, para cualquier ejecutivo es crucial. Para cualquier emprendedor que quiera construir un nuevo negocio, justamente las tecnologías son su mayor área de oportunidad, porque es lo que le va a permitir tener un crecimiento acelerado sin necesidad de esperar 20 o 30 años para tener el éxito que empresas necesitaban en el pasado. Dentro de la academia, creo que es crucial tener estos temas, porque lo único que nos va a mantener en la vanguardia como país, como empresa, como sociedad, al nivel que queramos llevarlo, es justamente esa investigación y desarrollo y la creación de nuevas
tecnologías. Países que lo han entendido pasaron a estar en la vanguardia en un tiempo muy reducido, mientras que los que no lo han entendido se han quedado rezagados cada vez más y más. En algún momento, cuando fue la revolución industrial, veíamos a los obreros aventarle el zapato a la máquina, sumamente enojados y muertos de miedo, diciendo, ¿dónde nos va a llevar todo esto? Cuando empezaron los coches, la gente pensaba que era el acabose, porque en vez de haber caballos que estaban bajo tu control, entre comillas, de pronto era una máquina la que hacía todo esto. Ese miedo a lo desconocido creo que es natural e históricamente ha sucedido una y otra vez. Y también históricamente la tecnología ha traído gran progreso. Necesitamos poner el doble de esfuerzo en darnos la responsabilidad y en hablar de la ética que hay atrás de estas tecnologías para garantizar que se usen de forma positiva. Claro. ¿Por qué Jalisco? ¿Jalisco sí la entendió? Jalisco, sin duda, ha estado en la vanguardia de nuestro país, por lo menos durante los últimos años, desde haber sido el primer estado en tener una Secretaría de Innovación, que fue algo maravilloso en su momento, y ahora hay varios estados que lo están implementando con múltiples iniciativas, pero sobre todo fue el estado que dijo, nosotros queremos construirlo, nosotros queremos liderar esa conversación, queremos adaptarlo y queremos hacer algo al respecto. Y sin duda lo están haciendo y nos enorgullece mucho estar aquí. Pues Vivian, yo le recomiendo a todo el público que nos está escuchando que no se asome esta ventana al futuro como si fuera Disneylandia. Asómese como que la vida que va a tener más adelante, y sobre todo si es usted un tomador de decisiones, sobre todo si es usted un director de empresa, sobre todo si es usted un gobernante, no un político, de verdad asómese a dónde tiene que caminar este país, a dónde tiene que caminar su empresa, porque como tú bien dices, si no se dan cuenta y si no se asoman, cualquier día pues van a haber sido reemplazados incluso hasta por un robot. Entonces, de verdad, asómese a esto, que por supuesto es sorprendente, es maravilloso y es algo súper interesante. O sea, si a usted le gusta el asunto tipo Epcot y Disneyland, también lo puede hacer, pero tómelo con mucha responsabilidad, porque esto es sin duda el futuro y puede ser además el paso que necesitamos para que este país cambie su forma de pensar. Sin duda, creo que es importantísimo tener la conversación. Estoy totalmente de acuerdo. Este es un evento que está hecho para todos aquellos que quieren construir un mejor futuro y que quieren ser parte de ese cambio. Así es que los invito a todos a que sean parte. Y así en las redes sociales usted puede buscar Singularity University México Summit y va a encontrar todas las maravillas de lo que le estoy haciendo mención. Y a Vivian Lan, que es la directora de Singularity University México Summit. Muchísimas gracias, Vivian. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Te lo agradezco.